montes de Balsaín. Los montes de Balsaín se conocen principalmente por la formación de pino silvestre, que es un pinar que se lleva aprovechando forestalmente desde hace mucho tiempo. Dentro de los trabajos que llevamos a cabo en el área de conservación, un grupo con el que estamos trabajando y que rápidamente le prestamos atención fue al grupo de los anfibios. Las principales amenazas que afectan a los anfibios serían las que están relacionadas con la pérdida, destrucción y fragmentación de su hábitat. Luego estarían las relacionadas con las enfermedades emergentes, que es probablemente la que ahora más problemas les está produciendo. Y luego, por supuesto, el cambio climático. En realidad es un conjunto de amenazas que no actúan de forma independiente, sino que acaban actuando todas de forma sinérgica, lo que ha hecho que el declive de las poblaciones de anfibios sea algo no a nivel local ni a nivel nacional, sino que estamos hablando de un problema a nivel internacional o a nivel global. El cambio climático está provocando, en primer lugar, la subida de las temperaturas y también, de momento, por lo menos aquí, a nivel de la zona en la que nosotros estamos, está habiendo una variación en la distribución de las precipitaciones. Entonces, todo esto está afectando a los medios acuáticos donde se reproducen los anfibios. Entonces, charcas que antes eran temporales ahora se vuelven muy temporales y charcas que antes eran permanentes se están volviendo temporales. Entonces, se está afectando de forma muy directa lo que es el ciclo básico de reproducción de los anfibios. Bueno, cuando pensamos en empezar a trabajar con los anfibios, lo primero que vimos que teníamos que mejorar era el nivel de conocimiento, es decir, saber qué especies realmente teníamos en los montes de Balsaín y cuál era su área de distribución y qué necesidades tenían. Y una vez que ya supimos quién estaba, dónde estaban y cómo estaban, pues empezamos a analizar cuáles eran las principales medidas de conservación que podíamos adoptar. Vimos que la más sencilla y probablemente la más adecuada y más efectiva era actuar sobre las áreas de reproducción. Entonces procedimos a proteger en algunos casos, en otros casos a proteger y además modificar, y en otros casos directamente a crear zonas nuevas para que pudieran ser utilizadas por las diferentes especies de anfibios. Sí, lo que hicimos son charcas, unas temporales, otras permanentes. Lo que intentábamos era que en cada espacio que creábamos tener hábitat adecuado para distintas especies en función de sus requerimientos ecológicos. Y bien, la parte que seguía a esa medida de conservación era hacer un seguimiento de si realmente estas medidas eran o no medidas efectivas. Y efectivamente hemos visto que es algo que muy rápidamente tiene resultados muy positivos para las especies. Bueno, las primeras actuaciones que empezamos a hacer, un poco por desconocimiento, por miedo a no saber muy bien cuál era el tamaño adecuado, en qué momento podíamos estar generando a lo mejor más impacto que lo que estábamos haciendo bien, pues empezamos haciendo cosas más modestitas, charquitas más pequeñas o simplemente protegiendo charcas que ya existían, pero bueno, hemos ido viendo con el tiempo que se podía ir a cosas más grandes y que daban, claro, muchísimos más resultados porque las podían utilizar más especies y en mayor número. Las charcas que hacemos, en ningún momento utilizamos materiales como plásticos, hormigones, es decir, impermeabilizamos, buscamos zonas que puedan tener una impermeabilidad de forma natural. Y en caso de que no la tengan totalmente, con el tiempo, al irse acumulando materia orgánica en el fondo, pues se va consiguiendo. Y por supuesto, lo que no se hace en ninguna de las ocasiones, lo que no hemos hecho ha sido hacer ningún tipo de translocación ni de fauna ni de flora, es decir, la colonización se lleva a cabo de forma totalmente natural. Realmente cuando empiezas a tener resultados es cuando tienes series mínimo de 10 años, ¿no? Para poder además solventar las variaciones interanuales, que por ejemplo en los anfibios se dan mucho. O sea, tú dices, anda, este año ha sido así, este año ha sido de otra manera, pero realmente ves que luego que esa variación interanual tienes que salvarla a lo largo de muchos años de seguimiento para poder llegar a analizar tendencias reales de las poblaciones, ¿no? En los montes de Balsaín tenemos 11 especies de anfibios. Tenemos 3 urodelos, que son la salamandra, el gallipato y el tritón jaspeado, y luego ya tenemos hasta 11 de ranas y sapos. Pues tenemos el sapo común, el sapo corredor, el sapo partero, el sapo de espuelas, y de ranas tenemos la rana común, la rana patilarga, la ranita de San Antonio, y me he olvidado al pobre sapillo pintojo, que como está entre las ranas y los sapos nunca sé dónde meterlo. Distintas especies tienen distintos requerimientos a la hora de elegir sus lugares de reproducción, entonces un poco lo que intentamos es dirigir esas actuaciones a determinadas especies. Entonces hay algunas que requieren, pues eso, que tengas más profundidad, que tengas menos profundidad, que sean más temporales, que sean más permanentes. Entonces un poco todo eso es lo que intentamos reproducir en
como hábitat natural, que en realidad no es natural, sería seminatural porque estamos interviniendo. Pero bueno, que en el tema de los anfibios siempre se ha intervenido. Los anfibios llevan muchísimo tiempo utilizando las charcas que se hacían para temas de ganado, ¿no? Y que ahora muchas han abandonado, utilizan los pilones. En principio estas medidas yo creo que son bastante bien aceptadas por la gente, sobre todo cuando consigues explicarles para qué son y se dan cuenta que tampoco les están quitando o sea, que no les están, en el caso, por ejemplo, de la ganadería, pues se dan cuenta de que realmente no se les está quitando tanto espacio pastable, o sea, que en realidad lo que tú estás vallando es un cachito tan pequeño que realmente, y de hecho no son totalmente impermeables, porque no interesa que estos espacios sean totalmente impermeables, es decir, la fauna silvestre como es el corzo, el jabalí, entran y de hecho generan su función, que es muy importante, que en un momento dado lo que hacen es eliminar un poco de vegetación, si no se acabaría colapsando muy rápidamente. Y el tema de las bañas que se hacen los jabalís cuando se van a desparasitar también son muy interesantes, porque cuando se quedan esas pequeñas hondonadas, con el tiempo acaban siendo sitios adecuados, pues, por ejemplo, para que los sapillos pintojos hagan su puesta, ¿no?, de forma natural. Y luego en el caso del ganado, en principio los individuos adultos no pueden entrar, pero los terreros lo tienen muy fácil, muchas veces lo de colarse y se cuelan y también hacen su función. Realmente no es una actuación que lleve mucho dinero, porque lo único que se emplea es el material del vallado, que son palos de madera tratada, su colocación y, bueno, y una retroexcavadora que haga un agujero en el suelo. Que los agujeros varían mucho en función de las especies a las que te vayas a dirigir y el espacio que tengas. O sea, no es que llegues a al primer lugar que te encuentras en el campo y dices aquí planto un charco. O sea, no es tan fácil, tienes que buscar en qué sitio lo vas a colocar. O sea, que eso es un poco complejo, ¿sabes? Que no es tan fácil como llego y hago aquí el agujero. Tienes que buscar un sitio, pues eso, que sea impermeable, pero que tampoco sea una turbera, porque si es una turbera te estás cargando un hábitat de gran interés. Entonces, bueno, que te decir que la cosa de buscar los sitios es de las que probablemente más tiempo te llevan antes de poder trabajar. Y todo lo que hemos contado hasta ahora, estábamos hablando de medidas de conservación in situ, es decir, cosas que se hacen en el mismo territorio donde se desenvuelve la fauna de anfibios, y esto sería una medida que sacaría a los anfibios de su medio. Entonces, bueno, en lo que consiste es larvas que iban a morir, relacionado con el impacto que está provocando directo el cambio climático de que no les dé tiempo a cumplir su metamorfosis. Lo que hacemos es retener a esos animales del campo, llevarlos a un recinto en cautividad, permitirles que cierren su ciclo y una vez son adultos los volvemos a devolver exactamente al mismo punto de donde salieron. Porque el problema que está habiendo cuando se repite año tras año la muerte en los lugares de reproducción es que no llegan individuos adultos a la edad adulta, es decir, no hay reclutamiento.